¿Te has parado a pensar que hoy en día casi ya no existen los días normales? Todo tiene un día de algo. El día de la pizza, el día del café, el día de la tortilla, el día del perro, un día de cualquier cosa, con tal de mantener tu atención en algo. Y lo curioso de todo esto es que funciona. Y durante un día entero, Internet actúa como si realmente le importase. De tal manera que la gente comparte publicaciones sobre el tema, las marcas hacen campañas y todo el mundo participa en el mismo tema y conversación. Por unas horas todos estamos obligados a sentir lo mismo y después desaparece tal como ha venido, como si nunca hubiera existido. Y precisamente por esto hago este audio. Y es que yo, cuando he estado viviendo todo este tipo de cosas en su día, duraban poquísimo y había muy pocas. Porque durante casi toda la historia de por así decirlo, la humanidad o nuestra, de lo que conozco, la vida estaba hecha precisamente de más días normales que de días especiales. Y nadie sentía la necesidad de convertir constantemente cada fecha pues en un espectáculo, ¿no? Y ahora pues me siento que es como si fuese una broma, que entiendo que haya eventos para cada cosa y los hay muy importantes, ojo, pero es que creo que a veces es demasiado lo que hay. Antes había 4 eventos: comuniones, bautizos, cumpleaños, las navidades, y eran pocos eventos, pero lo suficientes para que durasen en tu memoria, en tu retina. Y ahora es como un día más que pasas, ¿no? Rápidamente, ¿no? Como un río. No sé. Y es como me cansa tener tantas cosas. Ojalá hubiese menos para que nos pudiésemos enfocar mucho más en las cosas que realmente nos motivan y nos importan.